¿Querés ahorrar y no sabes cómo? ¿Necesitas ayuda en tu economía doméstica? ¿Cómo cuidar el bolsillo? Finanzas para el hogar. Los números al alcance de todos. Citas de Radio te acerca la cita económica. Tenemos el agrado de estar con Paula Martínez, nuestra columnista de la cita económica, muy necesaria en esta semana. Así que, Paula, te damos la bienvenida a Citas de Radio. ¿Cómo estás? Hola, Elisa, muy buenas tardes para todos. Aquí estamos muy bien, con un tema un poco áspero hoy, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más llevadero y entendible posible, que es el tema de los impuestos a la ganancia. Uh-huh. Esta semana los empleados en relación de dependencia están cobrando el sueldo de marzo y va a ser el primer sueldo porque para el mes pasado hubo un cambio, pero no llegó a la liquidación en general, donde se va a sentir el impacto de los cambios que se anunciaron desde el gobierno nacional. Entonces, bueno, nos pareció interesante explicar un poco cómo se calcula y que cada uno tenga alguna idea de por qué le están cobrando lo que le están cobrando en el recibo de sueldo, ¿no? Lo primero que quería advertir por ahí para la gente es que muchos se podrían encontrar con la sorpresa de que los que no venían pagando hasta el mes pasado, ahora sí empiecen a tener alguna retención de ganancia en su recibo de sueldo, uh-huh, porque hubo un cambio del criterio con el que se tomaba el impuesto hasta el año pasado. Antes se había establecido desde 2012 que los que cobraban entre enero y agosto de ese año habían cobrado menos de 15.000 pesos en bruto, quedaron exentos del impuesto sin importar si después subieron de sueldo, si tuvieron ascenso, si cambiaron a otro trabajo que cobraban el doble, sin importar nada, quedaron exentos. Uh-huh. En cambio, el que pasó con 15.001 empezó a pagar y desde un monto bastante bajo y el peso del impuesto fue muy, muy alto. Entonces, ahora se intenta volver al espíritu de la ley y equilibrar esa situación y hacer una cosa equitativa, que todo el mundo tenga la misma situación, o sea que a todo el mundo lo midan con la misma vara, podemos decir, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, lo que quería comentarles un poco cómo se calcula el impuesto a las ganancias, y antes de empezar a explicar qué es el impuesto, hay una discusión de que si el salario es ganancia o no, sí. Y la verdad que lo que dice la ley es que son la cuarta categoría, son rentas del trabajo personal, o sea que son nuestros ingresos y puede ser salario, jubilaciones o facturación de autónomos, que también están en la cuarta categoría. Entonces, por más que hablemos de ganancia, en realidad estamos hablando de ingresos o sueldo, ¿no? Y lo que se graba, en realidad lo que está grabado no es todo el ingreso, no se calcula, no hay un porcentaje que podamos decir tanto del sueldo va al impuesto a las ganancias, sino que se graba la ganancia restada los gastos supuestamente que tenemos para generar ese ingreso. Claro. Y básicamente el cálculo, la forma de cálculo es muy sencilla. Se toma el ingreso que uno tiene, se le restan las deducciones que permite la ley, y ahí surge un monto neto que está sujeto al impuesto, al cual se le van aplicando las alícuotas, que son progresivas. Eso da para otra columna, en realidad, para otra vez, que bueno, hay toda una discusión con la escala de alícuotas progresiva, pero se le aplica la alícuota y ahí se obtiene el impuesto a pagar. Uh-huh. Y acá surge lo que me interesaba comentar hoy, que es que las deducciones, mientras más deducciones nosotros tengamos, menos vamos a pagar de impuestos. Claro. Entonces, ¿cómo es la forma de pagar lo menos posible? Bueno, informar a nuestro empleador o a la AFIP por medio de nuestro empleador todas las deducciones que podamos, ¿no? Uh-huh. Que podamos tener. Y bueno, entonces, ¿cuáles son las deducciones que podemos hacer? En primer término tenemos el sueldo bruto y el sueldo neto, al cual se lleva deduciendo la obra social, el PAMI, el aporte jubilatorio y la cuota sindical, que eso es como le viene a cualquiera en un recibo de sueldo. Y después hay deducciones generales que están establecidas en la ley, y acá hay una confusión que hubo
justamente con uno de los proyectos que se presentó a principio de año, que fue el de Lilita Carrió, que se hablaba de la ganancia no imponible y hubo una suerte de confusión ahí, porque la ley en realidad habla de montos anuales. Tenemos que tener en cuenta que la ley del impuesto a las ganancias es anual, aunque a los empleados se les va reteniendo por mes, y a fin de año, que en febrero del año siguiente, se hace una liquidación anual como un cierre. Claro. Bueno, ¿cuáles son las deducciones? Vamos para ir al punto este. Hay dos deducciones que son generales para todo el mundo igual. La primera es ganancia no imponible, se llama, que este es el punto que se confunde, y que ahora se subió a 42.318 pesos anuales. Y esto no lo tenemos que confundir con lo que se llama el mínimo no imponible, que todo el mundo dice, subamos el mínimo no imponible a tanto, a 30, 60, como se ha dicho, porque esos montos son mensuales. Entonces, después quiero llegar un poco a explicar cómo se forma ese mínimo no imponible, pero este es un concepto que se llama ganancia no imponible, que es uno de los conceptos que es para toda la cuarta categoría, o sea, jubilados, autónomos y empleados. Y a esto hay otro ítem que también es general, que se llama deducción especial para los trabajadores en relación de dependencia, que son 203.000 pesos y monedas, y este es el único monto que se difiere a asalariados y autónomos, que es lo que autónomos habrán escuchado por ahí algunos que hablan de que se los equipare con los empleados, porque los autónomos, en vez de esos 200.000, tienen 42.000 de deducción anuales, otra vez. Entonces, si tomamos estos dos rubros, que son los básicos para todos los empleados, tenemos al año 245.444, para ser exactos, y si eso lo dividimos en 13, que son 12 sueldos más el aguinaldo, ahí nos da esto que se le ha dado a llamar el mínimo no imponible mensual, que no es muy correcto hablarlo así, pero bueno, para que se entienda, es el monto a partir del cual se empieza a pagar, ¿no? Por debajo de eso, nadie paga, y nos quedaría un sueldo neto promedio al año de 18.880 pesos, hoy. Que bueno, por supuesto difiere mes a mes, porque después uno tiene horas extra, aguinaldo, vacaciones, etcétera, entonces lo que se toma es como un promedio. A partir de los 18.880 pesos se empieza a aplicar la alícuota, pero una persona, que eso es lo que se llama el mínimo imponible para los solteros, está mal llamado solteros también, es otra aclaración que habría que hacer, porque en realidad es para todos los trabajadores que no tienen deducciones o que no pueden deducir. Claro. Porque ahora vamos a ver cuáles son las deducciones que pueden hacer, y algunos que sean casados y que tengan hijos, por ahí no las pueden deducir, entonces también tienen que tomar este límite. Pero bueno, ese sería el piso, que son hoy promedio 18.880, para que quede claro, por mes, tomando los 13 sueldos, ¿no? A eso, o sea, esas deducciones el empleador lo toma para todo el mundo. Entonces no tenemos que hacer ningún trámite, ni explicar nada al empleador, ni informar a la FIB, nada, lo va a tomar sí o sí. Pero después hay otras deducciones que son las que son de cargas de familia, o sea, cónyuge, hijos, padres, suegros, hermanos a cargo, servicio doméstico, interés de crédito hipotecario, gastos médicos, cuotas de la medicina prepaga, donaciones, Paula, todo eso que son deducciones extra, que esas sí las tenemos que informar a nuestro empleador, y eso es lo que no va a hacer que paguemos menos, ¿no es cierto? Que podamos ir restando el monto que está sujeto al impuesto. Paula, ¿cómo estás? Soy Catalina. Pero incluso en ese ítem de las cargas de familia hay variaciones, porque si tu cónyuge trabaja, entonces no lo podés poner como carga familiar, ¿no? Hay como todo un... Claro, exacto. Hay esta estandarización que se dice el mínimo no imponible soltero y el mínimo de trabajador con 2 hijos. La verdad que como ha quedado conformada las familias hoy, es bastante difícil encontrarlo así, ¿no? Lo importante acá en las cargas de familia es que los hijos tienen que tener hasta 24 años y que ni el esposo o esposa tienen que estar casados, libreta de familia, nada de convivientes ni concubinos,
Claro. Y también se puede agregar padres, madres, suegros, siempre que estén a cargo. Y a cargo quiere decir que el ingreso por año no debe superar este monto que decíamos de la ganancia no imponible, que eran 42.300 al año, 318. Claro. O sea que en la práctica, en realidad, 42.000 al año es muy poquito, o sea que en la práctica no debería tener ningún ingreso. O sea que hoy, como están conformadas las familias, que en general trabajan los dos, marido y mujer, incluso los chicos, los hijos por ahí a los 20 años ya empiezan a tener un ingreso en blanco, en ese momento ya no se los puede deducir. Entonces ahí por más que esté casado el trabajador o la trabajadora, no puede deducir a su cónyuge ni a su hijo si está en esta situación. Así que antes había como una suerte de forma de ponerlos igual, porque se hacía la declaración jurada en papel, pero ahora al ser todo digital y web, la AFIP chequea a los QUIL que tengan ingresos o no tengan ingresos. Es muy fácil de darse cuenta de que si se puede tomar como a cargo o no. Bueno, lo importante de esto es cómo informo al empleador todas estas deducciones que tengo. El empleador no los toma en forma automática. El trabajador tiene una carga administrativa, si podríamos decir, de informar todos los meses o algunas cosas una vez al año de estas deducciones para que se las computen. Entonces puede pasar que hoy, y esto es una cosa importante, puede pasar que ahora en marzo haya mucha gente que no haya informado estas cosas a su empleador y le estén cobrando de más el impuesto a las ganancias. Por eso es importante que la gente haga esta información, que se hace como a través de la página de la AFIP con la clave fiscal de cada uno, a través de una herramienta que se llama Ciradi y con el formulario 572 web, o sea, un formulario digital donde uno va cargando los datos el QUIL, del cónyuge si corresponde, de los hijos, de la empleada doméstica, informa si tiene interés de crédito hipotecario, si realizó alguna donación, etcétera, etcétera, los va informando mes a mes. Y es importante eso, tenerlo actualizado para que no estar pagando de más. Después, si uno pagó de más un mes, se lo pueden reintegrar el mes siguiente, pero bueno, es un costo financiero que estás asumiendo sin necesidad, ¿no es cierto? Paula, entonces, por ahí, si uno ahora, cuando estén recibiendo el recibo de sueldo, ahora a fin de mes, y ven que tienen un monto muy grande de ganancias, y uno tiene hijos para deducir o cosas así, hay que ir y empezar a completar el CIRADI. Una cosa muy importante y que aprenderlo es bastante fácil e intuitivo de completar. Claro. O sea, esa es como una carga administrativa de los trabajadores que lo tendrían que hacer y tenerlo en cuenta. ¿Y qué sucede Paula, si te pasa al revés? Por ejemplo, de pronto tu cónyuge empezó a trabajar y a facturar y no sé, no lo sacaste. Porque la AFIP cuando si empieza a trabajar va a tener un ingreso que está declarado a la AFIP, o sea, estamos hablando de un ingreso en blanco, ¿no es cierto? Entonces la AFIP va a tener, va a saber si es monotributista, si es empleado, y automáticamente el QUIL ese del cónyuge ya va a dejar de... Perfecto. No lo toman ese mes. Por ejemplo, si uno de tus hijos que tiene, por ejemplo, 20 años, 21 años, empieza a trabajar en julio, bueno, te lo tomarán de enero a junio, lo deducirán y después de julio a diciembre ya no. Claro. Es como algo automático, o sea que eso uno no debería tener miedo de decir, bueno, lo declaro mal porque lo vamos a cargar y lo van a tomar hasta el tope que corresponde. Uh-huh. Lo mismo, por ejemplo, en el caso del servicio doméstico, la AFIP permite deducir, restar los aportes y el sueldo del empleado doméstico que uno paga, que tiene a cargo. Por supuesto, tiene que estar en blanco y todos los meses tiene que tener los aportes. Sí. Pero hay un tope anual que es la ganancia esta no imponible, que son los 42.318 al año. Entonces, si uno se excede, los va a cargar todo el monto que quiera, pero la AFIP va a tomar solamente hasta ese monto. Claro. Entonces, no hay que tener miedo tampoco de excederse. Entonces, en eso no habría problema.
Para dar un ejemplo de que hablan de trabajador casado con 2 hijos, ya como dijimos no es tan así, digamos cada uno puede tener distinta composición de sus deducciones, hoy quedaría en un promedio mensual de sueldo neto de 25.000 pesos por mes. O sea, empezaría a pagar a partir de los 25.000. Esto significa no solamente que no paga el que cobra menos de ese monto, sino que el que cobra más, por ejemplo, si yo cobro 30.000 pesos, me van a grabar los 5.000 pesos excedentes, no me graban todo, ¿sí? Entonces, al grabarme una parte más chiquita, también la alícuota es más baja y el monto del impuesto, por supuesto, es muchísimo más bajo. Por eso también, los que venían pagando, al subir estos mínimos, al subir los pisos, empezar a pagar de monto más alto, los que venían pagando van a pagar menos. O sea, si bien hay gente que no paga, puede empezar a pagar, no una barbaridad, pero algún monto puede empezar a pagar, también el que ya venía pagando seguro que va a pagar menos. Entonces es muy probable que ahora les devuelvan una parte de enero y febrero y después ya a partir de abril empiecen a pagar, empiecen a retener lo normal que deberían por mes. No sé si quedó algo más o menos claro. Sí, esta parte de los cambios, ¿no? Que se hicieron ahora. Y Paula, ¿y cuáles son esos casi 70 proyectos que van a ingresar al Congreso para discutir el tema de ganancias? ¿Qué es lo que se va a discutir? Bueno, ahora el cambio que hubo en febrero, que fue en realidad es retroactivo a enero porque el impuesto es anual, o sea que sí o sí tiene que ser de enero, aunque otros años se hizo distinto, pero bueno, debería ser retroactivo. Lo único que se modificó fueron estas deducciones personales que dijimos, la ganancia no imponible, la deducción especial para trabajadores y autónomos y toda la parte de los hijos, de todas las cargas de familia, cónyuge, hijos y familiares. Pero todas las otras cosas, hay una cuestión que es la escala de alícuotas y después hay otros topes de deducciones que no se pueden cambiar porque en la ley se establece que solamente hay que modificarlas por ley. Ajá. La escala de alícuota en particular hay que modificarla por ley. Las deducciones se pueden modificar por decreto, por una facultad que se delegó hace unos años la legislatura al gobierno, pero todo lo otro hay que modificar por ley. Entonces, ¿el gobierno qué hizo? Había una presión sindical bastante grande para que anunciara algún cambio. En febrero, cuando no estaba operativo el Congreso, anunció esto por decreto, decidió dar un cambio a medias y que el verdadero cambio que va a ser la escala de alícuotas, que ahora explico brevemente de qué se trata, eso vaya por ley. Ajá. Y entre los 70 proyectos, digamos, hay niveles de deducciones de distintos valores, o sea, cada uno pone las deducciones, se puede calcular, en realidad eso es una cuestión que se puede calcular de muchas formas. Apuntan a las deducciones, apuntan a la escala de alícuotas y también se apunta a algo que me parece que sería muy importante incluirlo, que es a una actualización automática por un nivel inflacionario año a año para que uno no tenga que estar dependiendo de que el gobierno haga un nuevo decreto o que se modifique la ley para que los valores acompañen la inflación, ¿no es cierto? Y la suba salarial, que es lo que ha venido pasando estos años, que quedábamos desactualizados y ahí uno le subían el impuesto sin ganar más en realidad, porque la actualización solamente iba con la inflación. Y el tema clave de decir era lo de la escala de alícuotas. La escala de alícuotas es, una vez que tenemos el ingreso, le restamos todas las deducciones, nos queda la ganancia sujeta al impuesto, ¿no es cierto? Y ahí hay una escala de alícuotas que tiene tramos y que a medida que el ingreso imponible sube, se pone una alícuota más alta. Entonces, los ingresos más bajos tienen una alícuota del 9% y los más altos, que es la alícuota mayor, 35%. Entonces, a medida que te va aumentando el ingreso sujeto al impuesto, no solamente va aumentando porque aumentó el monto, sino también porque el porcentaje es más alto de lo que te van cobrando. Y el tema es que para saltar de una alícuota a la otra,
los tramos, estos de ingresos, son valores del año 2001. Claro. O sea, son los que estableció Machinea cuando hizo su tablita, que es otra cosa, la tablita, pero los estableció en su momento. Entonces, hoy, para que tengas una idea, con una ganancia sujeta a impuestos después de todas las deducciones de 10.000 pesos por mes, menos de 10.000 pesos por mes, 120.000 al año, ya estás pagando el 35%. Sí, una barbaridad. Claro, entonces la idea es abrir esa escala, cambiar los tramos, para que si vos cobraste, no sé, 30.000 pesos, vamos a dar un salario relativamente medio, no pagues el 35%, no es el 35% sobre el sueldo, ¿no? Es el 35% de alguna parte, pero no llega hasta el 35%, sino que empieces a pagar 9, 14, o sea, las escalas más bajas de alícuota. Claro. Ese sería un cambio clave y es súper importante que se dé, porque realmente, si no, uno apenas empieza a pagar rápidamente, se va a la alícuota alta y entonces el monto es demasiado alto. Sí. Yo siempre digo que acá no importa cuánta gente paga, sino cuánto paga cada uno, porque el que cobra 30.000 pesos y si le descuentan 5.000 pesos por mes de ganancias, no es lo mismo que si te descuentan 500. Hay una pequeña diferencia. Entonces, quizás con 30.000 pesos podría pagar 400, 500 pesos por mes de ganancia, pero no 5.000. No, que es totalmente. una raridad. Entonces, esto es clave esta es una cosa clave, y bueno, habría que ver cuál es la cuestión política y las negociaciones que se hagan en el Congreso para sacar o no una ley que modifique todo esto, ¿no? Este año o el próximo, claro, como por ahí el gobierno lo quiso patear para el año que viene. Vamos a ver cuánta va a ser la presión sindical. Bueno, Paula, se nos va el programa. Sí. Muchas gracias por esta columna. Vamos a ver qué sucede en el Congreso ahora cuando ingresen estos proyectos. Exacto, vamos a estar siguiendo. Bueno, cualquier novedad sobre esto y otros temas los vamos tratando. Así es. Bueno, hasta la semana que viene. Paula, muchas gracias. Bueno.